primeramente yo he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y el 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Todo el mundo, cada persona, el ser humano que ve en este mundo, hasta los chiquillos también, conocen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, porque yo era niño y yo no sé cómo yo aprendí eso, pero yo lo sabía, que yo no tenía conocimiento de la vida del Señor Jesucristo y de la vida porque no me habían educado en el camino del Señor. Yo no sé el camino del Señor, yo lo conocí después de adulto, que conforme a la Escritura murió por nuestros pecados, amén, y que al tercer día resucitó de los muertos, ¿verdad? Y la Biblia dice que en Corintios, primera 2, 6 o 7, 8, por ahí, dice que si, hablando de la sabiduría, que si ellos habían sabido que Cristo iba a resucitar de los muertos, no lo habían crucificado. ¿No lo habían crucificado? No, no lo habían hecho. Porque sabe que a los 3 días se levantó de la tumba, resucitó, y está allá en el cielo, en la gloria celestial, ¿verdad? Y como tema le hemos puesto, la tumba está vacía. Bien. Estuve viendo en Jerusalén, hay unas tumbas, y que esa tumba ahí, se dicen que ahí fue que sepultaron a Jesucristo. Otros tienen otras tumbas y dicen, pero se creen que esa es la original, que fue ahí. Vamos a hablar, los médicos, actualmente los médicos, los historiadores, los arqueólogos, han examinado detalladamente la ejecución, que han examinado detalladamente, fíjense, la ejecución que Jesucristo voluntariamente soportó en la cruz del Calvario. Está bien. Todos coinciden en que Cristo sufrió una de las formas más duras de esa entonces dolorosa, ¿verdad? Y se podría llamar la pena capital, jamás imaginada por el hombre. He aquí un breve resumen de algunas cosas que sabemos de la historia de la arqueología y la medicina también, acerca de que su última hora de Jesús en la cruz del Calvario, óigame bien, es pendiente, en Lucas 23, por ahí creo 2:23, no recuerdo bien, Jesús dijo, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. En otras veces que están ignorantes, estaban ellos ignorantes de lo que estaban haciendo. Un sufrimiento intenso, incluso antes de que se iniciara la vejación. Voy a explicar lo que es vejación. La palabra vejación viene de vejar, que quiere decir maltratar, molestar o perjudicar. Cualquiera de las 3 palabras usted puede usar. Amén. Jesús tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Amén. Incluso antes de que la crucificación empezara, Él mostró claramente síntomas físicos relacionándose con un extenso sufrimiento. Y Isaías 53:4, que todo el mundo conoce ese verso, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él, angustiado y afligido. Bueno, porque figúrese, crucificado, afligido, tantas cosas, ¿verdad? Derramó su vida hasta la muerte, llevando el pecado de muchos, pecados, los míos y de todo el mundo. Correcto, ¿verdad? La noche antes de la ejecución, sus discípulos dicen haber visto a Jesús en agonía sobre el monte de los Olivos. Amén. No tan solo dormía, ¿verdad? Sino que parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento, fíjese, que había unos pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudarias y emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. Óigame bien. Ahora, Lucas era un médico, dicen que Lucas era un médico. No sé, que yo nunca me traté con él. Pero dicen que era un médico. Okay. Y dice, Lucas nos confirma lo que los doctores certifican.
en el libro de Lucas 22, 44. Dice, y estando en agonía, Lucas dice, oraba más intensamente y era su sudor como glándulas y gotas de sangre que caían hasta el suelo. Los médicos certifican que cuando una persona tiene mucho sufrimiento y dolor, en los poros sale sangre. Fíjense, qué cosa tremenda, ¿verdad? Y Lucas lo había dicho antes que los doctores dijeran todas estas cosas, ¿verdad? Como Lucas sabía, de acuerdo, como Lucas lo sabía, de acuerdo a la Biblia, que él era doctor, ¿verdad? Bueno, no sé qué doctor, como le dije. Antes que la medicina actual lo supiera, ya el doctor Lucas lo había confirmado. ¿Verdad? Terrible eso. La ciencia moderna, oigan bien, o mejor dicho, los doctores, hermanos y los doctores, le llaman a este síntoma intenso de sufrimiento, se le llama en palabras médicas, una palabra que si yo la sé pronunciar ahora, yo se la puedo decir. Se llama hematocitosis. Tremenda palabra. Eso es, amén. Busqué en el diccionario en el castellano de habla hispana, cuando sabían con certeza que iba a morir de una manera dolorosa como condena de muerte, porque eso fue lo condenaron a muerte, ¿no? Jesús estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso si no recibía líquidos o comía algo, ¿verdad? Lo cual aparentemente no sucedió. Los soldados romanos torturaban. Bien. ¿Me están siguiendo, verdad? Está interesante, ¿verdad? Está interesante, ¿no? Sí, señor. ¿O sí? Ok. Los azotes con látigos. Habiendo Jesús pasado por las manos de los judíos, primero pasó por manos judíos, ahora era la tortura de los romanos. Eran crueles. Era muy sangriento, dejando heridas por su cuerpo. Dice que el látigo, cuando tiraban el látigo, que ellos preparaban, tenía unos hooks ahí, y le jalaba la carne, así el pellejo, se la cual se lo arrancaba. Eso fue lo que le pasó a Jesucristo. Esa gente, estos romanos eran terribles, ¿verdad que sí? Los romanos diseñaron sus látigos para cortar la carne del cuerpo de sus víctimas, porque la gente en ese tiempo los crucificaban y los mataban. No fue Jesucristo solo, muchos más fueron crucificados y torturados. El hombre siempre le gusta torturar, yo no sé por qué, bien, pero hay que tener en cuenta. Estos golpes fueron concebidos para ser dolorosos hasta el extremo que causaría una concentración de líquido de sus pulmones. ¡Wow! Eso fue terrible, ¿verdad? Además de una corona de espinas que le habían puesto, fue impuesta sobre la cabeza de él, ¿verdad? Un dolor extenso, tremendo, muy agudo, a medida que las horas iban pasando. Amén. Él estaba de sufrimiento, Cristo. Estos golpes eran suficientes para matarlo. Estaba horriblemente magullado, se entiende la palabra magullado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entienden? Cortado, sangreando. No había tenido ningún alimento durante tantas horas. Figúrese. Después de haber perdido el líquido por medio de las abundancias hemorragias, ¿sí? Jesús estaría gravemente deshidratado. Esta tortura brutal, porque se llama así, los médicos le llaman colapso o shock. Además, Jesús fue obligado a cargar el travesaño en su cuerpo. Amén. De una manera, imaginemos el efecto que haría en su cuerpo con una carga tan pesada, pero lo hizo por usted y lo hizo por mí. ¿Correcto? Según este doctor, se llama Federico, yo no lo conozco tampoco, dijo, de acuerdo a lo que ellos dan en las noticias, ¿no? Dijo, perforación de medio de las manos por un clavo puede causar dolor tan increíble que ni siquiera la morfina no sería ayuda para ayudar el dolor.
tan intenso que tenía. Ni la morfina podía hacer con eso, porque yo tengo todas esas láminas. Jesucristo, cuando lo clavaron en la cruz, óigame bien, se cree que lo clavaron aquí, no se cree que no fue aquí. Por la razón que cuando meten esto aquí, esto agarra la carne, con el peso agarra y se iba a bajar. Ellos creen que lo crucificaron aquí en este hueso, que es el hueso más duro, aquí. Y eso era un dolor extenso aquí. Figúralo, aquí esto se agarra, la carne se agarra, todo tiene espacio de carne que ve, que se cree que fue aquí en esa muñeca, ¿verdad? En la muñeca, ¿correcto? Amén. En la hora novena, al instante, el cual un cordero, obviamente, era sacrificado para sacrificar cada día en el templo. Ese tiempo día sacrificaban un cordero en el templo, exactamente en la crucificación ahí, ¿verdad? Jesús clama a gran voz diciendo, ¿cuándo se acuerdan? Lama sabatina, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué? En arameo creo que es esa palabra, ¿por qué me desampararon? Quiere decir que el peso cayó sobre Jesucristo, anunciando que el sacerdote había cumplido el sacrificio, Cristo, del Cordero, por estos pecados de Israel. Es un cumplimiento tremendo esto, ¿verdad? También en ese momento, la gran gruesa cortina que cerraba el lugar santo, acuérdense, o mejor dicho, el santísimo, el lugar santísimo, a la vista, se desgarra de arriba a abajo y entra Cristo del lugar santo al santísimo, hermano. Eso sí es tremendo. Entró Cristo con su propia sangre, entró al santuario, amén. Pues en otras palabras, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por nosotros, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Amén, amén, También ese momento, cuando sacan eso, y entró del lugar santo santísimo. El centurión, mira qué pasó. El centurión que estaba frente a Cristo, que estaba ahí, que fue de los que crucificaron a Jesucristo, estaba visualizando todo lo que pasaba. Y cuando verdaderamente, esto es tremendo, viendo que después de clamar había expirado, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El centurión, yo pienso que una gota de sangre cayó en él. Sí, puedo pensarlo. Amén. Y es cierto. Y despertó la conciencia, Sí, despertó la vida, se dio cuenta verdaderamente que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eso fue de los que fueron salvos en la cruz, fíjense. El centurión romano se dio cuenta. Luego los soldados lo quebrantan las piernas al primer crucificado y al otro que estaba al lado. Había una profecía en Éxodo 12:46 que dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Las cosas que tienen que cumplirse. El soldado romano que le traspasó el costado de la lanza reconoció que Cristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Reconoció que era el Hijo de Dios. Aún el que estaba en la cruz, que habían dos, como le dije, uno se mofió o se burló y él le dijo, pero ¿cómo tú te estabas burlando si estamos en la misma condición? Y él reconoció que ese hombre que estaba ahí se arrepintió y se dio cuenta. Y él le dijo, pero ¿cómo estamos en la misma condición? Y Cristo le dijo, desde hoy mío estarás conmigo en el paraíso. Sí, Señor, gloria Desde a hoy Dios. mío no se bautizó. ¿No se bautizó? ¿No se bautizó? No, No se bautizó nada. Ni ya hasta se bautismo tampoco. no, hombre. Salió para arriba, ¿verdad que sí? Y entonces antes de terminar, estuvo interesante, yo quiero saber. Interesante. Él dijo, primero Dios Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Y nosotros perdonamos a la gente porque el perdón del pecado es muy importante. Gente que son rigoristas, guardan rencor, no quieren perdonar, amén, lo guardan por dentro. Y eso es una bomba de tiempo de una persona que no perdona. Amén. Y usted sabe bien que yo hablé de Job, cuando Job perdió, el mismo Job, cuando fueron a visitar a la familia de Job, amén, que fue a visitar a la familia, dice la Biblia que Job tuvo que arrepentirse y pedir perdón
y después que pidió perdón, Dios lo bendijo mejor que antes. Le dio una nueva familia, le dio todo, le recuperó. Entonces quiere decir que el perdón de pecado es muy importante, ¿verdad que es cierto? Sí, señor. Hay familias que llevan años sin hablarse. Enemigos, hermanos, enemigos. Eso es horrible. Se odian unos a los otros. Amén. Y eso es un problema. Porque si el Señor nos coge fuera de base, no vamos para el cielo. Ni para el cielo a la boca vamos. Amén. Sí, hay que arrepentirse uno. Lo importante es arrepentirse. Y Lucas dijo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y en Juan 19, Juan 19:26 dice, mujer, ahí tu hijo. El discípulo era Juan, que eras tú. Estaba recostado, se acostaba del pecho de Juan. Juan se acostaba del pecho del maestro. Por eso que dicen el discípulo amado. Y se acostaba porque estaba agradecido de Dios, ¿verdad? Estaba bien agradecido. Amén. Y nosotros espiritualmente nos recostamos de Jesús, del pecho de Jesús, gloria a Dios, aleluya. Dios, y después, Dios mío, ¿por qué me abandonaron? No es que Dios lo había abandonado, es que el peso del pecado, de la maldad, amén, eso fue terrible. Bueno, entonces después dijo, tengo sed. La palabra sed viene que tú tienes física, sed física, que tienes sed, quieres beber agua. Pero depende del sentido que tú hagas. Sed del Evangelio, sed que la gente se salve, sed porque quiero seguir buscando a Dios, sed porque quiero aprender más de Dios, quiero dedicarme más al Señor, quiero buscar a Dios, sed, y Dios permitiera que la gente le diera sed del Evangelio. Sí, Señor. Amén. Porque David dijo, mi alma tiene sed de Dios vivo. Y amén, tengo sed de Dios, deseo, en otras palabras, todo depende de las palabras variando, de acuerdo que las expresen. Deseo más de ti, deseo buscarte más. Amén. Todo está consumido. El Señor consumió todo. Sí, Señor. Ya no hay que ir a matar animales y hacer sacrificio en el templo por los pecados de la humanidad. Cristo abolió eso, Él lo abolió. Amén. Hay cosas que abolir, todavía la gente están en la ley. Él lo abolió. Amén. Hay cosas que nos están diciendo que la hagamos. No. Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Sí, gloria a Dios. Él lo hizo una vez. Entonces tendré que volver a morir otra vez para volver a hacer lo mismo. Por eso la gente, yo de la clase ya de la iglesia, están hablando que la salvación se pierde. A mí me enseñaron, que la salvación no se pierde, en el sentido que yo voy a hablar. Entonces yo solo dije, la salvación ¿se pierde o no se pierde? La salvación no se pierde porque Cristo murió una vez en el Calvario y Él no va a... Para, si este se fue para atrás, crucifícame otra vez por Él. Él no va a hacer eso. Se pierde usted. La salvación está ahí esperando si usted vuelve otra vez. Amén. Entonces eso fue lo que yo, porque eso está en Filipenses 2:12 por ahí lo voy a buscar, y en otro libro más que dice, amén, que la salvación, dice, cómo descuidamos una salvación que fue anunciada por el Señor y por los que oyeron, una salvación tan grande. Esto es algo terrible, hermano, Sí, terrible, Señor, terrible, claro, terrible. sí. Amén. En tus manos comiendo mi espíritu. Se fue arriba, se sentaba en la gloria y Él va a venir. Yo no le puedo decir si es mañana o pasado, pero la palabra dice, vengo en breve. Sí, Señor Jesús. Dice, porque se ven, te esperamos, Señor Jesús. Yo no sé cuándo será. Puede ser 1000 años, puede pasar 2 o 3 generaciones. Pero usted está con el Señor. Usted aceptó a Cristo como exclusivo Salvador. Usted va a aparecer en ese reino de los cielos. Yo me pongo a ver las maravillas de Dios, qué grandes son. Cuando yo veo la arqueología y la ciencia y veo todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y eso nos enseñaron antes. Hay algo especial arriba. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Y yo dije, wow, yo quiero ir para allá arriba. Me voy a llevar a Juan porque Juan ya no es el trabajo tuyo, pero vamos para allá arriba. ¿Ok? Amén.